Muy buenas a todos y todas, sean bienvenidos a este nuevo video de asesorías académicas Quiz. En esta ocasión les traemos nuestro tercer video sobre construcción de gráficas. El día de hoy trabajaremos el segundo ejercicio propuesto a desarrollar. Te recomendamos ver el primer video de esta temática en donde hablamos sobre el criterio de la primera y segunda derivada, para entender los aspectos teóricos fundamentales para desarrollar este ejercicio y todos los que trabajaremos a continuación. El ejercicio a trabajar nos dice de la siguiente forma. Para la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado partido sobre x al cuadrado más 1, tenemos una función racional cuyo polinomio de mayor grado es x al cuadrado. Y tanto en el numerador como en el denominador, el máximo grado es el mismo, o sea, es x al cuadrado. El ejercicio nos pide determinar el dominio y el rango de la función en el inciso A. En el inciso B, los puntos de intersecto en ambos ejes y las asíntotas. En el punto C, los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función en el inciso D, en el E, los máximos y mínimos, en el F, los puntos de inflexión y en el G, el comportamiento de la concavidad. Si te interesa o necesitas profundizar sobre conceptos teóricos relacionados con crecimiento y decrecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión y comportamiento de la concavidad de función de una única variable, te recomendamos ver el primer video de esta temática que lo podrás encontrar en la descripción. Comencemos. Para trabajar y encontrar el el dominio de una función racional, tenemos que observar las restricciones del denominador. O sea, tenemos que observar los términos en los cuales el denominador se hace cero, ya que el denominador de una división, de una función racional, no puede ser cero, porque entonces no se encontraría definida. De tal forma, decimos, buscamos los valores en los cuales x cuadrado más 1 es diferente de 0. X es igual a 0 en más o menos raíz de menos 1. Simplemente despejamos el x al cuadrado, el 1 pasa al otro lado como negativo y el exponente cuadrático pasa al otro lado como raíz cuadrada. Tenemos que tener algo en cuenta, y es que raíz cuadrada de menos 1 no se encuentra definida dentro del conjunto de los números reales. Entonces podemos afirmar que el denominador de esta función no se hace 0 con ningún número real. Entonces dicha función no tiene restricciones en el conjunto de los números reales, porque para hacer cero el denominador no hay ningún número real que lo haga, sino un número imaginario que viene siendo más o menos raíz de menos 1. De tal forma que el dominio de f de x son todos los x que pertenecen a los reales que van de menos infinito hasta infinito, o sea, el dominio son todos los reales. Para determinar el rango, lo primero que hacemos es colocar x en función de y. De tal forma que pasamos el x al cuadrado más 1 al otro lado a multiplicar. Quedándonos entonces y por x al cuadrado más 1 es igual a x cuadrado. Aplicamos propiedad distributiva y pasamos el x al cuadrado al otro lado como una resta. Nos queda entonces que x al cuadrado más y menos x cuadrado es igual a 0. Si nos damos cuenta tenemos x al cuadrado dos veces, de tal forma que lo podemos factorizar por agrupación de términos. Quedándonos entonces que y menos 1 es igual a x al cuadrado más 1. Simplemente una factorización sencillita. Ahora, aquí observamos que tenemos una ecuación de segundo grado descrita por la forma de manera general como ax cuadrado más bx más c. Si tenemos una ecuación de segundo grado, podemos aplicar la fórmula general cuadrática, la famosísima x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido sobre 2a. La de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Tenemos que identificar quién es a, quién es b y quién es c. Como ya sabemos, a es el término que acompaña al exponente al término cuadrático, o sea, es el coeficiente del término cuadrático que viene siendo y menos 1. B es el coeficiente del término lineal, en nuestra expresión no hay término lineal, o sea que B viene siendo 0, y C es el término constante, el término que no depende de X. Entonces, C es igual a Y. ¿Y esto para qué nos sirve al momento de determinar el rango? Esto nos sirve porque para el discriminante, o sea, lo que va dentro de la raíz cuadrada, que viene siendo b al cuadrado menos 4ac, la raíz cuadrada de la fórmula general cuadrática, nuestro rango viene siendo la solución, o sea, los valores en donde dicho discriminante es mayor o igual que 0. O
o sea, los valores donde dicha raíz cuadrada se encuentra definida. Y los valores solución a esta inecuación vendría siendo los valores que toma nuestro rango, o sea, cómo varía y, en otras palabras. Al reemplazar cada uno de los términos nos queda que menos 4 por y menos 1 por y mayor o igual que 0. Tenemos que resolver esta inecuación para poder encontrar los valores o la forma de nuestro rango. Lo primero que hacemos es aplicar propiedad distributiva, que hablamos de la siguiente forma, bastante sencillito, el y multiplica esto y nos queda como menos y por y al cuadrado, el menos 4 pasa acá, menos 4y cuadrado, más 4y. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Si nos damos cuenta, podemos simplificar el 4 y factorizar en términos de y, quedándonos de la siguiente manera. Buscamos también que el término de mayor grado de la inecuación sea positivo. Para esto, el menos lo pasamos al otro lado y cambia el sentido de la inecuación. Y aquí pasamos de ser menos y cuadrado más y mayor o igual que 0 a ser y por y menos 1 menor o igual que 0. Tenemos que desarrollar y resolver esta inecuación para poder encontrar los valores de nuestro rango. Debemos tener en cuenta ahora, como un aspecto muy importante, que al tener un producto o una inecuación de esta forma, vamos a tener dos sistemas de inecuaciones. El primer sistema, que lo llamaremos A, siendo y menor o igual que 0 y y menos 1 mayor o igual que 0. Y el segundo sistema que llamaremos B, que es lo contrario a este, siendo y mayor o igual que 0 y y menos 1 menor o igual que 0. Bastante sencillito. ¿Cuál vendría siendo la solución a nuestra inecuación? Y por ende, nuestro rango vendría siendo la intersección del sistema A, o sea, la intersección de estas dos inecuaciones, unida a la intersección de nuestro sistema B, o sea, la intersección de estas dos inecuaciones. La intersección de estas dos inecuaciones, uniéndola a la intersección de estas dos inecuaciones, dará como resultado nuestro rango. Vamos a intersectar muy por encimita cómo será la intersección de este sistema, del sistema A. Nos damos cuenta que si y es menor o igual que 0 y el menos 1 pasarlo al otro lado nos quedaría y mayor o igual que 1, sería todos los y que son mayores o igual que 0 y todos los y que son mayores o iguales que 1. Y bajo esas condiciones para términos de y, pues no hay una intersección entre ambas inecuaciones. Por ende, para el sistema A, la intersección en y viene siendo vacío. No hay una intersección entre estas dos inecuaciones. Pueden probarlo gráficamente. Para el sistema B, nos daremos cuenta que si y es mayor que 0 y y viene siendo menor o igual que 1, serían los y que van de 0 hasta 1. Pueden hacer la recta numérica e intersectar los valores. Se darán cuenta entonces que la intersección del sistema B viene siendo los y que pertenecen de 0 hasta 1. Un aspecto importante, y es que la unión de un conjunto vacío con otro conjunto, pues da el conjunto que no es vacío. Si unimos y vacío con y de 0 hasta 1, pues el resultado será y que varía de 0 hasta 1. De tal forma que el rango de esta función sería todos los y que pertenecen a R que van de 0, incluyendo el 0, hasta 1 sin incluir el 1. ¿Y por qué no incluye el 1? Y esto nos daremos cuenta al momento de determinar las asíntotas, que es el punto siguiente a trabajar que nos pide el ejercicio. Ahora, continuamos determinando los puntos de intersecto con ambos ejes, haciendo y igual a 0 y x igual a 0. Para hallar el intersecto con el eje y, hacemos x igual a 0. Simplemente hacemos f de 0. Donde va x ponemos 0 y nos queda entonces 0 acá sobre 1, 0 sobre 1 viene siendo 0. Cualquier número que divide sobre 0 es 0. Así de sencillito. O sea, el intersecto en el eje de la y es el punto 0,0. Para hallar el intersecto en el eje de las x tenemos que hacer y igual a 0. Entonces, nos queda la siguiente forma. Pasamos el x al cuadrado más 1 al otro lado a multiplicar, todo número multiplicado por 0 es 0. Nos queda entonces que x igual a 0. El intersecto en el eje de las x sería el punto 0,0 también. Vamos a determinar las asíntotas tanto horizontales como verticales. Para estudiar las asíntotas tenemos que tener en cuenta las restricciones del dominio y las restricciones del rango. Pasamos con las asíntotas verticales, que son las restricciones del dominio. Como ya estudiamos, el dominio de nuestra función son todos los reales. Entonces, al tomar todos los reales, pues no hay restricciones en el eje de las x. Entonces no tenemos asíntotas de carácter vertical. Como x pertenece a todos los reales, no existen asíntotas verticales.
Para hallar las asíntotas horizontales, tenemos que tener en cuenta, y esto hace parte de los principios del curso de cálculo diferencial, cuando estamos hablando de funciones racionales, en el primer corte, tenemos que tener en cuenta cómo determinar las asíntotas de una función racional. Y hay tres casos. El primer caso, cuando el denominador tiene un grado mayor que el del numerador, o sea, cuando el término que abajo tiene un exponente más alto en su término con mayor exponente que el término que se encuentra en la parte de arriba, cuando este caso se presenta, la asíntota horizontal será el eje X, o sea, la recta y igual a 0. No es nuestro caso de estudio porque observamos que en el numerador el máximo grado es cuadrado y en el denominador el máximo grado también es cuadrado. Entonces el primer grado, cuando el exponente máximo del denominador es mayor que el exponente máximo del numerador, ese caso no aplica en este momento. El segundo caso es cuando el grado del numerador, o sea, el de la parte de arriba, es un grado mayor que el del denominador. En ese caso, la asíntota tendría una forma, estaría dada por una ecuación, por una recta descrita por la forma de una función afín, de y es igual a mx más b. Tampoco nuestro caso de estudio. El tercer caso es el caso cuando el máximo grado, tanto del numerador como el denominador, son el mismo. O sea, aquí este sí se cumple porque en el numerador tenemos x cuadrado y en el denominador tenemos x cuadrado también. Cuando se presenta ese caso, la forma de hallar la asíntota horizontal sería dividir el coeficiente del término de mayor grado del numerador, que viene siendo el coeficiente de x al cuadrado, viene siendo 1x al cuadrado, sobre el coeficiente del término de mayor grado del denominador. X al cuadrado más 1, el coeficiente de mayor grado es x al cuadrado, perdón, el término de mayor grado es x al cuadrado y su coeficiente es 1. Entonces y sería 1 sobre 1, que es 1. Tenemos una asíntota horizontal en la recta y igual a 1. Proseguimos a determinar los puntos críticos de la función. Aplicamos el criterio de la primera derivada, derivamos nuestra función por primera vez, aplicamos la regla del cociente. Cuando tenemos la derivada de un cociente de dos funciones, f de x sobre g de x, viene siendo como la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el denominador derivado por el numerador sobre el denominador elevado al cuadrado. O sea, la derivada de f' de x por g de x menos g' de x por f de x sobre g de x elevado al cuadrado. Aquí es muy fácil identificar que f de x es x al cuadrado y g de x es 2x más 1. La derivada de f de x, o sea, el término que está en el numerador, es 2x. Y la derivada de g de x, o sea, el término del denominador, viene siendo también 2x, porque la derivada de x al cuadrado más 1, pues la derivada de 2x es 2x, de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, término constante. Aplicamos en nuestra fórmula, acorde a lo que calculamos, nuestras derivadas y las funciones originales. F' de x es 2x, g de x es x al cuadrado más 1, menos g' de x, que es 2x, por f de x, que es x al cuadrado. Todo eso sobre g de x, que es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto de aquí también es bastante sencillito. Simplemente ahora desarrollamos las respectivas propiedades distributivas y buscamos simplificar. Al multiplicar 2x por x al cuadrado nos queda 2x al cuadrado y al multiplicar 2x por 1 nos queda más 2x. Y este término aquí de 2x por x al cuadrado con el signo menos quedaría menos 2x al cubo. Bueno, el 2x al cubo se cancela con el menos 2x al cubo y nos queda que la primera derivada es igual a 2x partido sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Muy sencillita la verdad. Y ahora aplicamos el criterio de la primera derivada, igualamos la primera derivada a 0 y encontramos los puntos críticos despejando a x. El x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado pasa al otro lado a multiplicar y todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Nos quedaría entonces que x es igual a 0. Evaluamos nuestro punto crítico, o sea, f de 0, en la función original, x igual a 0. Nos queda que f de 0 es igual a 0. O sea que tenemos un valor extremo o un punto crítico en 0,0, que al mismo tiempo es el intersecto en el eje de la y que demostramos anteriormente.
Recordemos que es un mínimo y que es un máximo. ¿Cómo lo podemos identificar analítica y gráficamente? Es un mínimo cuando a la izquierda del punto crítico la función viene decreciendo y a la derecha la función crece. Y es un máximo cuando a la izquierda del punto crítico la función viene creciendo y a la derecha decrece. Así de sencillito. Vamos a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función a partir del punto crítico calculado. Lo primero que hacemos es plantear una recta numérica con el valor de x de nuestro punto crítico determinado anteriormente. Nuestro punto crítico es 0 y nos quedará la siguiente recta numérica, bastante sencilla de interpretar, y proseguimos a determinar los intervalos de estudio de crecimiento y decrecimiento de la función y al mismo tiempo los puntos de control que utilizaremos que pertenecen a dichos intervalos de estudio. Aquí es muy fácil verlo. Nuestro primer intervalo de estudio sería de menos infinito hasta 0 y nuestro segundo intervalo de estudio sería de 0 hasta infinito, sin incluir el punto crítico. Para nuestro primer intervalo de estudio, que va de menos infinito hasta 0, utilizaremos el punto de control x igual a menos 1. Y para nuestro segundo intervalo de estudio, utilizaremos el punto de control x igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Evaluamos nuestros puntos de control en la primera derivada. Y si al evaluar dichos puntos de control en la primera derivada nos da como resultado un valor negativo, la función decrece, y si nos da como resultado un valor positivo, la función crece. Nos quedaría que para el primer intervalo, que el punto de control es x menos 1, f' de menos 1 es igual a menos 1 medio. Simplemente donde va x ponemos menos 1 y como nos dio un número negativo, un valor negativo, entonces de menos infinito hasta 0, la función decrece. Para nuestro segundo intervalo de control, nuestro punto de control, perdón, es x igual a 1. Evaluamos f' de 1 y nos queda un medio. Para este caso, al darnos como resultado un valor positivo, la función en dicho intervalo de 0 hasta infinito, la función crece. Así de sencillo. Podemos concluir entonces que el punto crítico 0,0 es un mínimo absoluto, porque a la izquierda del punto crítico la función viene decreciendo y a la derecha del punto crítico la función crece, como pueden observar en la flequita. ¿Cómo sabemos que es un mínimo absoluto? Muy sencillo, porque el rango va de 0 hasta 1 y si el menor valor en y es 0, pues aquí estaríamos hablando exactamente de un mínimo absoluto, porque es el menor valor en y que podremos alcanzar en el punto 0, 0,0. Proseguimos a determinar los puntos de inflexión. Para determinar los puntos de inflexión, tenemos que tener en cuenta el criterio de la segunda derivada. Para este tenemos que derivar por segunda vez e igualar la función a 0. Para hacer la derivada de orden superior, la derivada de segundo orden de nuestra función original, vamos a derivar la primera derivada de la función. Así de sencillo. Vamos a aplicar el recurso que utilizamos para la primera derivada, la derivada de un cociente, porque de igual manera seguimos teniendo un cociente, y vamos a identificar claramente quién es f de x y quién es g de x. F de x viene siendo 2x y g de x viene siendo x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. La derivada de f de x, o sea, f' de x viene siendo 2, porque la derivada de 2x es 2. Y ahora, para derivar el término de abajo, el término del denominador, que viene siendo g de x, o sea, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, tenemos que aplicar sí o sí la regla de la cadena. La derivada de la externa, y tenemos una función polinómica elevada al cuadrado, sería siendo 2 por lo que está adentro, que viene siendo x al cuadrado más 1, no se toca, y esto lo multiplicamos por la derivada de la interna. La derivada de x al cuadrado más 1, la interna es x al cuadrado más 1, viene siendo 2x. Si desarrollamos todo este producto de forma muy sencilla, podemos concluir que esto es 4x al cubo más 4x. Ahora, vamos a reemplazar en la fórmula que describe la derivada de un cociente, para calcular así la segunda derivada. Entonces, f2' de x vendría siendo 2 por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, o sea, la derivada de f' de x, por el término de abajo sin derivar, menos la derivada del término de abajo, que viene siendo 2 por x al cuadrado más 1 por 2x, por el término de arriba sin derivar, que viene siendo 2x. 2x por esto de acá, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué buscamos ahora? Vamos a simplificar lo más que podamos esta expresión
y vamos a factorizar el x al cuadrado más 1, que como podemos observar se encuentra arriba, tanto en el término izquierdo como en el término derecho. Lo factorizamos y nos queda entonces que x al cuadrado más 1 por 2x al cuadrado más 1, tenemos que tener en cuenta que aquí lo tenemos al cuadrado y nada más podemos factorizar por uno solo, porque no está en el término derecho al cuadrado, menos 2 por 2 por 2x, que básicamente es como si anuláramos este término de aquí. Ahora, el x al cuadrado más 1 que sacamos y que está multiplicando toda esta expresión, podemos cancelarlo y reducimos el exponente que está a la 4, lo reducimos al cubo. Quedamos de la siguiente manera. Ahora simplemente desarrollamos estos términos, propiedad distributiva, nos queda menos 8x al cuadrado porque menos 2 por 2 por 2 viene siendo menos 8 y x por x viene siendo x cuadrado. Esto lo simplificamos y nos queda que la segunda derivada de la función es igual a menos 6x al cuadrado más 2 partido sobre x al cuadrado más 1 elevado al cubo, de una manera muy sencilla. Igualamos esto a 0, el x al cuadrado más 1 elevado al cubo pasa al otro lado a multiplicar y todo lo que multiplica 0 se hace 0. Nos queda entonces que 0 es igual a menos 6x al cuadrado más 2. Despejamos a x, el 2 pasa al otro lado como negativo y el 6 pasa al otro lado a dividir, nos quedaría entonces menos 2 sobre menos 6. El menos se cancela y nos queda que x al cuadrado es igual a 2 sobre 6. El cuadrado pasa al otro lado como más o menos raíz cuadrada y el 2 se puede simplificar como un tercio. Nos queda entonces que x es igual a más o menos raíz de un tercio. Estos serían los valores en x de nuestros futuros puntos de inflexión. Reemplazamos cada punto de inflexión en la función original para determinar el par ordenado. Reemplazamos cada uno de estos valores en x en la función original para determinar el par ordenado. Así de sencillo. El primer caso sería f de menos raíz de un tercio, nos da igual a un cuarto, y f de raíz de un tercio, que nos da también igual a un cuarto. Entonces, nuestros puntos de inflexión sería menos raíz de un tercio, un cuarto, y raíz de un tercio, un cuarto. Estos son nuestros puntos de inflexión. Continuamos, vamos a estudiar como último inciso la concavidad. Para estudiar la concavidad tenemos que inicialmente plantear una recta numérica con el valor de cada punto de inflexión determinado anteriormente, con el valor en x. Ya sabemos cuáles son los valores de x en nuestro punto de inflexión, menos raíz de un tercio y raíz de un tercio. Y con esta recta numérica debemos determinar nuestros intervalos de estudio y escoger cuál será nuestro punto de control que evaluaremos en la segunda derivada para determinar si el respectivo intervalo de estudio la función es cóncava o convexa en dicho intervalo. El primer intervalo es lógico que va de menos infinito hasta menos raíz de un tercio y utilizaremos el punto de control x igual a menos 1. El segundo intervalo va de menos raíz de un tercio hasta un tercio y utilizaremos el punto de control x igual a 0. Y el último intervalo de estudio sería raíz de un tercio hasta infinito y utilizaremos el punto de control x igual a 1. Vamos a determinar cómo es el comportamiento de la concavidad en cada uno de estos intervalos. Para eso, primero vamos a recordar un poquito qué es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde existe un cambio de concavidad. Este es el claro ejemplo. A la izquierda de este punto de inflexión la función es cóncava, o sea que habla hacia abajo, y a la derecha la función es convexa, o sea que habla hacia arriba. Y respectivamente tenemos los valores extremos. Lo primero que hacemos en el caso del primer intervalo es reemplazar en la segunda derivada de la función f' el punto de control escogido, que es menos 1. Al reemplazar en la segunda derivada menos 1, nos queda como resultado menos un medio. Nos dio un valor negativo. Y al darnos un valor negativo, la función es cóncava, o sea que abre hacia abajo. Entonces, de menos infinito hasta menos raíz de 2 tercios, la función es cóncava. Para nuestro segundo intervalo, utilizamos el punto de control x igual a 0. Al reemplazar en la segunda derivada 0 en x, nos daría como resultado 2, nos dio un valor positivo. Entonces, en dicho intervalo que va de menos raíz de un tercio hasta un tercio, la función es convexa, o sea que abre hacia arriba. Luego, en nuestro tercer intervalo,
el que va de raíz de 1/3 hasta infinito, utilizamos el punto de control x igual a 1. Reemplazamos dicho punto en la segunda derivada y nos queda como resultado menos 1/2. Nos dio un valor negativo, o sea que la función en dicho intervalo es cóncava. Quedamos entonces en nuestra recta numérica que de menos infinito hasta menos raíz de 1/3 la función es cóncava, de menos raíz de 1/3 hasta 1/3 la función es convexa y de raíz de 1/3 hasta infinito la función es cóncava. Efectivamente, ambos puntos determinados son puntos de inflexión porque existe un cambio de concavidad a la izquierda y derecha de la función. Ahora vamos para Symbolat y otras graficadoras online que nos permitirá ver la función con cada uno de los datos obtenidos hasta el momento. O sea, ya la función graficada y construida respectivamente, con cada uno de los datos encontrados. Y ver qué representa o cómo lo podemos visualizar gráficamente. Ya aquí en Symbolat vamos a graficar nuestra función y vamos a ver cada uno de los términos que encontramos o cada uno de los datos que pudimos construir. Nuestra función original es y igual a x al cuadrado partido sobre x al cuadrado más 1. Vamos a graficarla. ¡Tarán! Y nos queda esto. Observamos que el intersecto en el eje de las x y el eje de las y era respectivamente el punto 0,0. Esto lo encontramos. También determinamos que en el punto 0,0 tenemos respectivamente un valor extremo que viene siendo un mínimo. A la izquierda de dicho valor extremo, de menos infinito hasta 0, la función viene en decrecimiento y a la derecha, o sea de 0 hasta infinito, la función va en crecimiento. Otro aspecto importante es la asíntota. La asíntota, como determinamos, se encuentra en la recta y igual a 1, una asíntota horizontal. Nuestra función no posee asíntotas verticales ya que el dominio de toda la función son todos los reales. El rango, como determinamos, va de 0 hasta 1 sin incluir el 1, porque en 1 hay una asíntota. Y al haber en 1 una asíntota, esto quiere decir que la gráfica no toca en ningún punto la asíntota. La roza mucho, sí, pero no la toca. Entonces no incluye el 1. Ahora, con referente a los puntos de inflexión, vamos a irnos a otra graficadora que nos permite verlo de una manera un poco más detallada. En esta graficadora podemos observar respectivamente los puntos de inflexión y el primer punto de inflexión viene siendo menos raíz de 1/3, que numéricamente es menos 0,57. Y respectivamente su ordenada en y es 0,25. Ahora, observamos que a la izquierda de dicho punto de inflexión, la función es cóncava y a la derecha del punto de inflexión, la función es convexa. A la izquierda, aunque no se aprecia muy bien, la función abre hacia abajo y a la derecha la función abre hacia arriba. El otro punto crítico viene siendo raíz de 1/3, positiva sin el negativo, y observamos que a la izquierda del punto crítico la función es convexa y a la derecha la función nuevamente pasa a ser cóncava. Efectivamente, de menos infinito hasta menos raíz de 1/3 la función es cóncava, de menos raíz de 1/3 hasta raíz de 1/3, o sea, de aquí hasta aquí, se ve claramente que la función es convexa, o sea, que abre hacia arriba, y de raíz de 1/3 hasta infinito positivo, la función se ve claramente que es cóncava, que abre hacia abajo. Espero que hayas entendido y las herramientas gráficas te hayan permitido entender y comprender qué fue lo que hicimos y cómo lo que hallamos se ve reflejada en las gráficas que construimos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero rotundamente que el video te haya gustado, que haya sido de tu agrado y que te sirva para comprender cómo es el proceso para construir las gráficas y encontrar todos los elementos de esta a partir del criterio de la primera y segunda derivada. Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram en donde se deciden las temáticas de nuestros próximos videos. Y si requieres una asesoría un poco más personalizada, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que encuentran en pantalla. Muchísimas gracias.